Bien, hermanos, estamos en este domingo 11 del tiempo ordinario. O sea que estamos viendo cómo Jesús va avanzando en su ministerio público. Y vemos qué es lo que lo impulsa a venir a los hombres y enviar además a sus discípulos. ¿Qué es lo que lo impulsa? Dice que al ver a las gentes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas. La palabra extenuada significa a un cansancio extremo. Y muchas veces nos podemos sentir cansados ante las situaciones que se presentan, que no tanto tal vez por el cansancio que en sí causen las actividades, porque tal vez no sean actividades tan fuertes, porque si es un trabajo de oficina o incluso un trabajo que fuera doméstico, de limpieza, de aseo, lo que sea. Pero al final, lo que más nos cansa a veces es el sentirnos despreciados o sentir la ingratitud ante aquellos que queremos servir, por ejemplo en la familia, cuando hay situaciones de exigencia, o a veces nos encontramos con nuestra propia debilidad, cometemos pecados y después nos metemos tal vez en situaciones difíciles por esos mismos pecados. Y esto lleva a un cansancio interior. Otras veces nos podemos sentir como abandonados, que nos esforzamos tanto en un trabajo, en hacer cosas, y de repente vemos que las otras personas nos abandonan, nos dejan que hagamos nosotros todas las cosas que tenemos que hacer, o apenas aquellas personas en las que confiábamos nos abandonan. Tal vez cuando éramos pequeños nos abandonaron nuestros padres, el papá o la mamá, o no sé, hay tantas situaciones que muchas veces nos sentimos en mucha dificultad. Por ejemplo, ahorita muchos no encuentran trabajo, es difícil, hay que buscar para conseguir un trabajo, tal vez tiene que estar a buenas con los poderes políticos, y eso cansa, eso extenúa, ¿verdad? Y nos podemos sentir como abandonados ante poderes que se imponen por la fuerza de las armas o del dinero. Pues el Señor nos ha visto, ve nuestro sufrimiento, y sobre todo porque dice, nos ve como ovejas sin pastor. ¿Qué hace un pastor? El pastor lo que hace es que guía a las ovejas hacia donde hay un alimento. Guía a las ovejas hacia donde hay fuentes de agua. Guía a las ovejas hacia un lugar donde puedan descansar las ovejas. Por eso, al contrario de, porque muchas veces los ateos nos atacan, es que ustedes son como ovejas, no piensan, no. Pero en realidad la oveja no es ninguna dunda. La oveja es muy inteligente, porque dice que no se deja guiar de los extraños. ¿Qué es un extraño? Alguien que no sabe si te puede guiar de verdad al pasto o no. Tú sabes que el pastor sí te va a llevar, pero no sabes si un extraño te va a llevar realmente al pasto, que el pasto que te alimente de verdad.
Entonces las ovejas son muy inteligentes, no se dejan llevar de los extraños, solamente del pastor. Y eso es un hecho, ¿verdad? Entonces dice a sus discípulos Jesús: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Mies significa la cosecha del trigo. Entonces dice: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al dueño de la mies, al dueño de la cosecha, que mande trabajadores a su cosecha. ¿Cuál es la cosecha? La cosecha somos las personas. ¿Por qué somos considerados cosecha? Porque Él nos quiere llevar al cielo. Porque cuando una persona ha descubierto que todo en este mundo es decepcionante, que todo este mundo muchas veces te frustra porque no obtienes todo lo que quisieras, te das cuenta de que no eres para este mundo. Fuiste creado para el cielo, para la vida eterna. Y por eso se llama cosecha, porque el Señor te quiere llevar a experimentar lo que es el cielo, lo que es la vida eterna. Y no hace falta morirse para disfrutar del cielo. El cielo significa la unión con Dios. Y la unión con Dios empieza aquí, a través de los sacramentos, a través del bautismo, a través de la penitencia cuando hemos pecado, a través de la Eucaristía, cuando venimos a misa y podemos comulgar. Ahí te puedes unir a Dios. Entonces necesitamos pedirle al Señor que mande esos trabajadores a la mies. No sé si ustedes, hermanos, oran para que Dios nos conceda vocaciones. Cierto, también el matrimonio es una vocación y está bien, porque estaría bien que pidamos que los muchachos no destruyan sus vidas en situaciones de pecado, sino que puedan entrar en un santo matrimonio. Estaría bien también que oraras para que los hijos entren en santos matrimonios y no se dejen llevar del pecado. También orar para que Dios llame a los jóvenes, ya sea a ser sacerdotes o a ser religiosas, que oren por nosotros, porque necesitamos mucho de la oración. O que hayan personas que vengan a orar ante el Santísimo aquí en la parroquia, por ejemplo, que den su tiempo para orar por nosotros, porque esas personas que oran ante el Santísimo están orando por toda la parroquia, están orando por cada uno de nosotros. Y entonces dice, inmediatamente llama a sus 12 discípulos y les da autoridad para expulsar espíritus inmundos. Fíjense que muchas veces nos están metiendo la mentalidad de que la iglesia ha tenido esa como esa avidez de poder político y no sé cuántas. Eso es pura mentira, eso es un engaño del maligno. Sí puede ver que alguno que otro haya estado en esa situación, pero la iglesia, el verdadero interés que ha tenido siempre es de anunciar a Jesucristo. Y la autoridad que tiene, dice, es de expulsar espíritus inmundos. ¿Qué es un espíritu inmundo? Es todo aquello que te aparta de Dios. Eso es espíritu inmundo. Todo aquello que te lleva a no estar unido a Dios, a estar en el pecado, por ejemplo. Y curar toda enfermedad y dolencia. Muchas veces nos preocupamos de las enfermedades físicas. Y si, por ejemplo, el médico te dice, oiga usted, señor o señora, usted tiene un cáncer. Y fíjese, es una enfermedad terminal, ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer.
Entonces las personas se asustan, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a consultar a otro médico, voy a ir a no sé dónde para ver si me pueden sanar. Pero, ¿y de las enfermedades espirituales? Nadie se preocupa de las enfermedades espirituales. Por ejemplo, si alguien está en un pecado grave, un pecado, por ejemplo, que no está viviendo en santidad su matrimonio, no tiene la gracia del sacramento, es un pecado grave, eso es una enfermedad espiritual. O que nunca va a misa, esa es la enfermedad de despreciar los dones de Dios. Y mucha gente no se preocupa. Le parece que eso es normal, porque es que las cosas de Dios no se pueden hacer por la fuerza. Claro, es como si el médico que descubre que tienes colesterol te dice no coma lácteos. Y no te lo está diciendo porque está enojado con vos y te quiere hacer pasar un mal rato, porque son tan sabrosos los quesos o la leche. Entonces ese médico no me gusta, voy a buscarme otro médico que me diga que sí puedo comer lácteos. Pero el problema no está en el médico, sino está en el colesterol que tú llevas dentro. Por eso te pide que no comas de esos lácteos. Igual, si Dios lo que quiere es llevarte al cielo, ¿por qué tú te opones viviendo en pecado? Te opones tú. No es que Dios no te quiera llevar al cielo, es que tú te opones viviendo en pecado. Y te parece normal. Mi vida es mi vida. ¿Qué? No me molesten, yo quiero hacer lo que me da la gana. Atención, sí puedes hacer lo que te da la gana, como aquel enfermo que nunca se toma la medicina. Yo tenía un amigo médico que me decía, me encantan los pacientes que nunca se toman la medicina, porque tienen que regresar otra vez, una y otra vez, al consultorio, porque no se tomaron la medicina. Entonces, pero el Señor no quiere que no te tomes la medicina, el Señor quiere que te sanes, que vuelvas a Él, que experimentes su amor, que vivas en alegría, no en el pecado, porque el pecado nos esclaviza, porque el pecado nos lleva a la muerte interior, a la muerte del alma. Y entonces envía a estos apóstoles. Y es interesante ver cuáles son los apóstoles. Por ejemplo, Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, eran pescadores. Ellos no eran estudiosos, pero tenían, podríamos decir, una microempresa de la pescadería y les iba bien. Ustedes vayan a ver la gran casa, hermosa casa que tenía Pedro en Cafarnaúm. Y al lado están todas las casuchitas del pueblo de Cafarnaúm. Eran casitas chiquitas, pero la casa de Simón Pedro era inmensa, era grandísima. ¿Por qué? Pues le iba bien en la pescadería. Le iba bien. Después están, por ejemplo, Felipe, tiene un nombre griego, conocía la cultura griega también. Bartolomé era uno que era estudioso de la Biblia y enseñaba la Biblia a otros. Está Mateo, que era un publicano, ese era un cobrador de impuestos. Él estaba con el poder político reinante en ese momento. A él no le importaba si el imperio romano era un imperialismo o no lo era. Simplemente pues estaba ganando dinero cobrando impuestos y ya está. Él no se cuestionaba sobre eso. Pero Jesús lo llama y él abandona todo para seguir a Jesús. Y está también, por ejemplo, menciona aquí Simón el Celote y Judas Iscariote. Los celotas eran como una especie de guerrilleros que por la fuerza de las armas querían como quitarse el poder del imperio romano, pero no porque quisieran no sé qué justicia social ni nada de eso, simplemente lo que querían era que gobernara Dios en su nación, que es Israel, sacar al pueblo pagano que nada tiene que hacer en Israel. Pues
Esto también lo llama Jesús, que está ahí en ese movimiento guerrillero. Y finalmente todos abandonan aquello en lo que estaban y van a anunciar la buena noticia de que todo lo demás es secundario, que lo mejor es seguir a Cristo, porque Él nos ha amado, porque Él nos quiere dar lo mejor a nuestra vida. En ese momento no los envía a todo el mundo, solo los envía a las ovejas descarriadas de Israel. No lo envía a todas las naciones. Al final, cuando ya Él sube a los cielos, ahí sí los va a enviar a todas las naciones. Pero en ese momento es como un ensayo. Vamos a probar. Vayan no más a esto limitado. Y le dice qué es lo que van a hacer. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. ¿Qué significa? Que ahora es posible que Dios reine en tu vida. Dios está cerca de ti y puede permitirle que reine en tu vida. Dice, curad enfermos, resucitad muertos. La iglesia, hermanos, tiene el poder de resucitar muertos. ¿Saben ustedes que uno que está en un pecado grave está muerto espiritualmente? Tiene que resucitar para poder comer, para poder comulgar. Por eso alguien que está en pecado mortal no puede comulgar. Necesita confesarse primero, porque a un muerto tú no le puedes dar de comer. Primero tiene que resucitar. Y para eso el sacramento de la penitencia. Limpiar leprosos, porque el pecado nos ensucia el alma. Echar demonios. Esto es la potencia de la iglesia. Y lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. El Señor nos entrega gratis, sobre todo la salvación. Experimentar su amor, experimentar cómo Él nos puede guiar hacia esos pastos que nos van a alimentar de verdad, que nos van a alimentar para la vida eterna. Vamos pues ahora a continuar nuestra celebración, alabando, bendiciendo, dándole gracias a Dios, suplicándole que Él nos conceda el poder creernos esta palabra que hoy se nos ha proclamado y que podamos volver al Señor, escucharlo a Él y abandonar nuestros pecados y volver a Él.